Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Como sabemos, ya estamos casi a puertas de la tan esperada época de carnavales. Como es costumbre, las personas que van a disfrutar del carnaval, las que están a los lados, les gusta disfrutar de un aperitivo o alguna bebida. Es por esta razón que las personas que venderán comidas o alcohol durante estos días deben tener todos sus permisos del Departamento de Salubridad Pública. La comunidad se alista para una fecha muy esperada en todo el año, los carnavales. Una época donde todos los que hacen presencia disfrutan, tanto los que están participando en el carnaval, como también los que están en las tribunas o a los lados por donde pasa el carnaval. Para estos es muy común que quieran disfrutar de una comida o algo de beber. Por esta razón, el Departamento de Salud Pública indica que todas aquellas personas que vendan comidas o alcohol en las paradas de carnaval deben cumplir con los requisitos para que de esta forma no sean sancionados. Los requisitos son: deben cumplir con las reglas de higiene que fueron impuestas por la sección de higiene del Departamento de Salubridad Pública, las cuales quedaron entregadas con sus permisos. Todas las personas que vendan comidas o alcohol deben tener sus certificados de salud en orden y válidos. Estos certificados deben ser visibles para quienes pasen a controlar. Recuerden que deben tener su documentación en orden para evitar cierres y sanciones. Lo importante es disfrutar de una forma placentera el carnaval. Los cementerios están a su máxima capacidad en Panamá. Están analizando la posibilidad de cremar los cuerpos para tener espacios en los cementerios existentes. Kelinet Pérez nos tiene el siguiente informe. Quienes se dedican al negocio funerario conviven a diario con el dolor de las personas que tienen que esperar algunos días para enterrar a su ser querido. El último caso que atendieron tuvo que esperar 9 días con un cuerpo en la morgue privada porque no tenían dónde enterrarlo. Pretende hacer un entierro y va a la alcaldía de Panamá y quiere hacerlo en 2 días. No hay espacio y la alcaldía te dice que vengas pasado y que vengas y te va cogiendo. Casualmente en estos días tuvimos un cuerpo aquí casi 9 días. 9 días a un periodo de 20, 25, 30 dólares por día que te está costando una morgue privada. Como es costumbre, todos quieren enterrar a su ser querido en un cementerio próximo al lugar donde residió. Sin embargo, los entierros se están realizando en lugares muy distantes, como Chilibre y Utibe en Pacora, porque son los cementerios con mayor capacidad. Incluso una de las medidas que se va a implementar en los próximos días es cremar los cuerpos. De Dios condena la cremación. Dice que malditos son las personas que queman los restos. Lean el libro de Amos y te vas a meter en problemas las autoridades que quieran hacer estas cosas. La alcaldesa capitalina aseguró que la cremación ayudará a tener espacio en los cementerios cercanos. Las bóvedas donde van estos restos son mucho más pequeñas y se puede construir fuera de por arriba de la tierra. Según la encargada de los cementerios en la capital, la cremación de los cuerpos será solo con el consentimiento de los familiares. Estamos construyendo osarios para que los familiares puedan entonces sacar a sus deudos y ponerlos en estos espacios que son más pequeños, porque ya tienen muchos años de estar allí, entonces se liberan espacios en los cementerios. Este jueves se enterró en Chilibre a una persona que residía en Juan Díaz, provocando un gasto extra a los familiares. Lo que ha agravado aún más la situación es que muchas personas se encuentran morosas y no se están realizando las exhumaciones correspondientes, lo que ha provocado que muchos cementerios se encuentren a su máxima capacidad. Kelinet Pérez, TVN Noticias. Las imágenes son impresionantes y la historia aún más. La dueña de casa estaba tomando desayuno cuando se encontró con este puma. Lo encerró en la cocina y ahí permaneció horas, tan desconcertado como los vecinos de esta casa en Vitacura, en Chile. El animal fue sedado tras 5 horas de operativo. Este puma juvenil se paseó por la casa hasta que decidió acostarse bajo una mesa, mientras los dueños de este inmueble del sector de Lo Curro en Vitacura todavía no se reponían de la impresión. No entró, yo estaba en la cocina, estaba preparando desayuno y entró. Terrible porque yo tengo un perro chico que apareció y le cerré la puerta que es de vaivén, afirmé al perro para que no se enfrentara al puma y... ¿Y dónde está ahora el puma? En la cocina.
A las 10 de la mañana, carabineros y personal del Servicio Agrícola y Ganadero comenzaron los trabajos para adormecer al puma, una especie protegida, libre de caza y que estaba a sus 2 años y medio de vida en muy buen estado. Bueno, estamos en espera, ¿no es cierto?, de un segundo equipo del SAC que ingrese, ¿no es cierto?, y le administre algún dardo tranquilizante con la finalidad después de ver qué pasa con el animal y llevárselo, obviamente, a un lugar que ellos estimen conveniente. Ese segundo equipo llegó cerca de las 11 de la mañana. Debía ser un trabajo inteligente, pero adentro el puma se resistía a ser capturado. Eran las 2 de la tarde y nadie sabía lo que realmente pasaba con el puma y por qué el procedimiento demoraba ya 4 horas. Eso hasta que una amiga de la familia salió de la casa y entregó detalles de su captura. Y lo más brígido fue cuando le tiraron todos los dardos y él saltaba pero por todos lados, se trataba de comer la persiana. O sea, dejó la embarrada dentro del comedor. ¿Por qué no lo han podido dormir todavía? Porque se lo saca. El puma se resistía a ser atrapado. Fue pasada las 3 de la tarde cuando personal del SAC logró adormecer a este animal. Recién ahí fue sacado del domicilio. Sí, un dardo que se lo sacó, otro dardo rebotó. El espacio donde estábamos trabajando era bastante estrecho, por lo tanto es difícil manejar tanto los implementos del armamento como el animal. Hay que buscar la postura. Los dardos hay que buscar disparar en masas musculares. Los rastros del puma quedaron patentes al interior de la vivienda que decidió ocupar como refugio durante 5 horas. Los primeros indicios hablan de un animal silvestre. No hay antecedentes de que hubiera estado en cautiverio. Fue trasladado al zoológico metropolitano para evaluar su estado de salud y liberarlo lo antes posible. Para suerte de esta familia, su aparición solo fue un susto. Santo Domingo, República Dominicana, se volvió a vestir de azul, esta vez con el desfile de los campeones nacionales del béisbol invernal, Tigres del Licey, una caravana que produjo un gran taponamiento en las principales avenidas de la capital. Martín Rodríguez estuvo ahí y nos tiene los detalles. No faltó el musicón, los personajes, los niños y hasta las embarazadas. Todos desfilaban con los jugadores del glorioso. La victoria 21, esa corona. Oh, eso mismo, jefe, para adelante, y otro año más, vamos para allá. Nos le fuimos arriba a las águilas. A la caravana que inició en el estadio Quisqueya se dieron cita miles de fanáticos que recorrían las calles en motores, jipetas y hasta a pie. ¡Licey campeón! Tú sabes, con la familia y todos los muchachos gozando. Esto es para largo, hasta el año que viene. Gozando pila con Juan Francisco de nosotros, de Bonao, activo. Duramos un poco de tiempo sin gozar, pero ahora lo vamos a gozar doble. Disfrutándolo como una verdadera liceísta. ¿Licey campeón? ¿Cómo te gustó el campeonato? Oh, la vera que le dimos al escogido. La multitud terminó de nuevo en el estadio Quisqueya, donde hubo una gran fiesta con jugadores, ejecutivos y fanáticos. El equipo parte este viernes a Isla Margarita, Venezuela, en busca de su corona número 11 en la Serie del Caribe. Se lanzaron las monedas conmemorativas de la Copa del Mundo 2014. Brasil, como sede del próximo Mundial, lanzó una serie de monedas con diseños propios para esta fecha. El Mundial 2014 iniciará en junio y en Brasil todo se va poniendo acorde con este importante acontecimiento deportivo. Es así que el Banco Central de Brasil presentó hoy una serie de monedas conmemorativas con motivo del torneo mundialista. En la cara de la moneda aparece el trofeo del campeón del mundo y la leyenda Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014. En la cruz, un balón tocando la red de la portería y las 4 estrellas de la constelación Cruz del Sur, símbolo nacional del país. En una aparece la mascota del Mundial Fuleco y un jugador haciendo una chilena. En la otra, el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sede de la final, y un mapa de Brasil, con el nombre de las 12 sedes con monumentos, elementos culturales, animales o árboles característicos de cada una de ellas. Y mañana es la gran cita de cantantes y músicos que se inscribieron para el Gran Festival de Tumba. Aruba este 1 de febrero se alista para un show nunca antes visto donde se contarán con presentaciones de 41 cantantes y 17 bandas quienes estarán compitiendo en la prefinal del tan esperado Festival de Tumba. Este sábado 1 de febrero es la gran prefinal del Festival de Tumba.
donde 41 cantantes y 17 agrupaciones musicales se darán cita para presentar los mejores shows nunca antes vistos en una isla como Aruba. En este 2014, el Festival de Tumba estará dedicado a dos personajes muy importantes para nuestra cultura, Frank Koch y Papito Rafael. La tumba es un ritmo muy conocido en las islas y por este motivo el festival será el toque esencial para la próxima Carnaval 60. Todos los artistas y agrupaciones que se inscribieron están esperando ansiosamente la cita desde las 7 de la noche para darla toda y de esta forma convertirse en los reyes de la tumba, un ritmo que muy seguramente engalanará las festividades del carnaval. ¿Ustedes serían capaces de ir a un restaurante a 45 metros de altura? Vean las siguientes imágenes de un inusual restaurante colgante. 22 personas permanecen suspendidas en el aire. Una grúa de alto tonelaje sostiene los cables de acero de la base donde se encuentran los invitados. No practican un deporte extremo, solo desayunan en San Juan Teotihuacán, Estado de México. La vista es esplendorosa. Por un lado, las majestuosas pirámides y por el otro, globos aerostáticos. Tenemos una vista impresionante de lo que es la zona arqueológica de Teotihuacán, la más importante. Estamos comiendo en las nubes como todos los dioses. Pero antes de subir, se toman varias medidas de seguridad. La más importante es que todos van sujetados con cinturones a sus asientos. Después, un grupo de chefs y meseros se encargan de servir los alimentos y bebidas. Pues ya prácticamente nos encontramos desayunando a 45 metros de altura, una altura similar a la pirámide de la Luna. Por más de una hora los invitados permanecen en las alturas, admirando esta postal. Empezamos con los desayunos a las 7 de la mañana, que es impresionante estar arriba, ver el amanecer. Después tenemos las comidas a las 2 de la tarde, drinks y la cena a las 5:30 de la tarde con la puesta del sol detrás de la pirámide. Después la grúa baja y con ello una nueva experiencia. Daniel de Rosas, Azteca Noticias. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Power, Bumpa Mañana.